Dice Juan capítulo 6, verso 26 en la Escritura. Quisiera abrir con esta palabra que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Son muchas las razones por las que muchas familias vienen a la iglesia, y por las que quizás personas vienen a la iglesia. Pero a veces algunos solo vienen por pan y pescado. Algunos vienen quizás solamente a hacer vida social. Se acercan a una iglesia a compartir con otros. A veces un soltero se acerca a la iglesia para ver si hay alguien interesante en la iglesia. O un casado se acerca a la iglesia para ver si puede pedirle al Señor que cambie a su esposo o a su esposa. O vienen a la iglesia porque a veces los padres están pensando en sus hijos y dicen, bueno, los hijos es bueno llevarlos a la iglesia. Abuelos a veces vienen y nos visitan porque vienen a visitar a sus hijos, vienen a visitar a sus nietos y entonces no entienden inglés y los traen a la iglesia para que tengan un espacio donde compartir. Pero hay otras personas que traen motivaciones distintas. Algunos realmente vienen a buscar del Señor, a meterse con el Señor. Y cuando hablo de esto, quiero tocar ese pasaje donde Jesús un momento fue juzgado por sentarse con pecadores. Y en Marcos 2:17 dice que Jesús al escuchar eso, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que cuando tú te acercas a la iglesia, realmente vienes buscando una sanidad en tu corazón. Hay una necesidad de una sanidad de un alma herida. Hay una necesidad de restaurar la relación con Dios, restaurar las ruinas espirituales, los escombros de muchas veces el pecado que traemos. Venimos a veces a la iglesia con el último rezago, la última reserva del fuego del Espíritu Santo que la semana o el alejarnos de Dios nos dejó. A veces necesitamos reedificar esas ruinas. Así que quiero empezar con este título en el día de hoy, compartiendo un mensaje que es una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué vienes a la iglesia? Dile a alguien ahí al lado: ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Vienes por pan? ¿Vienes por pescado? ¿O realmente vienes por restauración? ¿Vienes a buscar algo con el Señor? Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dejar que el Señor hable a nuestra vida y nos dé un corazón correcto para asistir a la iglesia y para ser parte de lo que el Señor hace en su iglesia. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, hoy yo te quiero pedir de manera especial y con la humildad, Señor, que merece un siervo tuyo y que necesita un siervo tuyo, pedirte que hoy seas tú, Señor, operando en los corazones de cada uno de nosotros, transformando, Señor, las motivaciones que no son correctas en la motivación correcta. Que hoy nos permitas, Señor, conectarnos y a estar aquí en la iglesia, porque tú eres la razón de estar aquí en la iglesia, Señor. Hoy te pido que bendigas este mensaje, lo respaldes, lo unjas, lo empoderes a través de mi vida, Señor, y traigas bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por pan, por pescado, por milagros? ¿Por qué? ¿O vienes por restauración o por el restaurador de tu vida? Y lo primero que quiero tocar, este mensaje va en dos partes. La primera parte que quiero tocar es que para venir con el corazón correcto a la iglesia, el corazón que el Señor está buscando, nosotros necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Reconocer qué? Nuestra condición. Nehemías, quizás algunos conocen la historia, es el restaurador de los muros de Jerusalén. Y una de los primeros pasos que Nehemías dio para iniciar esa obra fue reconocer la condición de
cómo estaba Jerusalén en ese momento. Nehemías capítulo 1, versos 3 al 4 nos dice la escritura: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que Nehemías hace es reconocer la problemática, la condición en la que se encuentra, la ruina, la destrucción que había alrededor del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios. Y luego invita al pueblo a reconocer esa condición. Leemos Nehemías capítulo 2, verso 17. En la primera parte dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Así que el primer paso para acercarnos con un corazón correcto a la iglesia es venir reconociendo nuestra ruina, venir reconociendo nuestra necesidad. Aquí en este escenario el pueblo estaba acostumbrado ya a su ruina. Ya habían pasado años. Había quizás pobreza espiritual. Había ya mundanidad. Ya habían matrimonios que estaban fríos. Ya habían hogares divididos. Ya habían vidas espirituales secas. Y por eso el primer paso debía ser reconocer nuestra condición espiritual, cómo estábamos en ese momento. Nehemías lo reconoce y empieza a decirle al pueblo: es que así no podemos seguir. Esto tiene que cambiar, como dicen algunos políticos. De alguna manera Nehemías se incomodó con la situación. Así como el hijo pródigo en algún momento de la historia, alejado del padre, llegó a decir en sus palabras: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia y pan, y yo aquí perezco de hambre? Reconoció su condición, digamos eso, reconoció su condición. Las mujeres también tienen que reconocer su condición, la situación de su casa, de su hogar. Proverbios nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos la derriba. Reconocer nuestra condición caída, nuestro pecado, nuestro distanciamiento de Dios, nuestra realidad, ser muy honestos con nuestra realidad, nuestra necesidad de Dios, nuestra hambre y nuestra sed de Dios. Llegamos a la iglesia porque hay necesidad, matrimonios quebrantados, hogares que están a punto de entrar en divorcio, de separarse, por relaciones que no funcionan más, donde nos hemos lastimado uno al otro. Llegamos a la iglesia a veces porque venimos de familias divididas, de padres separados que han causado daño sobre sus hijos. Llegamos a la iglesia porque a veces un joven sintió cierta atracción por nuevas ideologías, o se metió por caminos de adicciones, por ambientes que no favorecen. A veces llegamos a la iglesia porque nos metimos en malas influencias y algo del Espíritu empezó a reargudir nuestro corazón. Vemos la iglesia como ese lugar para guardarnos, donde restauramos valores familiares, donde podemos realmente hablar de que y reconocer que la iglesia es una buena influencia para nuestra vida. A veces nuestras ruinas o nuestros momentos de destrozos, de cosas partidas, son cosas que sucedieron en nuestra vida. Personas que fueron marcadas a veces por desplazamientos forzados, que tuvieron la necesidad de huir de sus naciones, de donde vienen, que llegan lejos por la inseguridad, por experiencias de pobreza, por faltas de oportunidades. Hay circunstancias que nosotros vivimos que hacen parte de ese reconocer nuestra condición, las cosas caídas en nuestra vida, los desórdenes. Y el Señor está detrás de cada situación que nosotros vivimos. ¿Cuántos sabemos eso? En Salmos capítulo 34, verso 18 dice la Escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que cualquiera que sea la razón por la que hoy llegaste a la iglesia, quiero decirte que no es casualidad. Quiero decirte que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene
está pensando en tu vida y en nuestro futuro. Y Él quiere traer bendición sobre nuestras casas, quiere traer restauración. Amén. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que en el tiempo de Nehemías en la Biblia, tenemos que reconocer que hubo un momento de desilusión, hubo un momento de tristeza. Sus puertas estaban quemadas, sus muros derribados. Era un momento de vergüenza, era un momento de vulnerabilidad ante el enemigo. Su espiritualidad no estaba tan fuerte. Habían ruinas en la identidad del pueblo, y eso llegó a las puertas de los hogares. Y Nehemías continúa hablándoles, dice el verso 17: les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, les dice Nehemías. El verso 18 continúa: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Podemos ver con Nehemías cómo la fe genera acción. ¿Cuántos son discípulos en acción en este lugar? Amén. La fe genera acción. El pueblo responde: levantémonos y edifiquemos. La fe que es verdadera es una fe que no es pasiva, que no está quieta. Es un impulso, una motivación que te lleva a ti a edificar. Por eso Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios estaba usando a Nehemías para levantar el pueblo, para reedificar. Y Nehemías no se conforma con esa situación, se incomoda con esa realidad. Le afecta, le pesa, le duele. Y se levanta, escuchando ese llamado de Dios en su corazón, a esa visión hacia el futuro que Dios estaba colocando sobre Nehemías. Y les dice: avancemos a lo que Dios quiere, avancemos a esa edificación que Dios quiere. Y es interesante escuchar el libro de Nehemías, leerlo, porque hay una parte donde dice la Biblia que otros pueblos, cuando ellos terminan de construir, otros pueblos vieron esa muralla terminada en 52 días, un tiempo récord. Y dice que se espantaron, que su ánimo decayó en esos otros pueblos. Es decir, Dios puso temor de Dios en otras vidas que veían cómo su pueblo estaba edificando. Así que la muralla no fue solamente un asunto de defensa física, demostraba que Dios estaba respaldando a su pueblo, iglesia. Amén. Gloria a Dios el día que nosotros construyamos ese templo, porque otros van a tener temor de Dios, de ver lo que Dios está haciendo en este lugar, iglesia. Amén, aleluya. Dale un aplauso a tu rey. Aquí vemos cómo Dios estaba respaldando, cómo Dios estaba haciendo su obra, cómo Dios estaba participando en medio de este proceso con Nehemías de restauración. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, yo te tengo que preguntar: ¿cómo llegaste hoy? Porque no sé cómo llegaste a la iglesia, con qué propósito, con qué motivación detrás en tu corazón llegaste hoy. Pero Dios tiene un futuro para ti, tiene una esperanza de reedificar todo lo que ha sido destruido, tiene una expectativa respecto al porvenir, tiene una visión, tiene el regalo precioso por gracia de darnos la confianza de saber que en Él esperamos sus promesas, que Él va a hacer algo grande a través de nuestra vida y nuestra iglesia. Amén. Y eso quiere decir que no importa el país de donde vengamos, no importa la situación que traigamos de atrás, no importa las ruinas con las que llegamos al Señor, la opresión quizás que viviste, la tristeza que quizás pudo suceder o acompañar en algún momento tu vida, porque las cosas cambiaron, porque ya no son iguales. No importa. No importa que quizás perdiste cosas o cometiste errores en el camino para llegar a la iglesia. Es hora de levantar y edificar. Es hora de levantar nuestras manos y unir nuestras manos, esforzar nuestras manos para bien, para la edificación y la restauración del reino de Dios y el de tu vida. Miren,
en los programas que existen para restauración de personas que, por ejemplo, son alcohólicas o personas que son adictas, ya sea a drogas, ya sea pues a diferentes sustancias, a vicios. Existen unas organizaciones que trabajan con modelos o pasos a pasos que se dan con estas personas. Y una de las cosas que suelen hacer, por ejemplo en Alcohólicos Anónimos, tienen 12 pasos. Y el primer paso que ellos tienen que hacer es admitir que son impotentes ante el alcohol o ante la adicción. Es decir, el primer paso es reconocer la condición, es reconocer la lucha que tienen, reconocer que su vida ya se ha vuelto ingobernable y que ha salido de su control. Es el primer paso que uno da para iniciar una restauración. Y por eso te tengo que invitar a revisar tu vida, porque en lo espiritual sucede lo mismo. ¿Cómo te ves hoy? ¿Qué está pasando hoy? Y empezar por ese paso de decir, hay cosas que aún están en ruinas en mi casa. Hay cosas que aún están en gran mal y afrenta, como dice la palabra. Hay veces, hay familias que realmente sus muros están derribados espiritualmente, que las puertas de sus matrimonios están quemadas, están pasadas por fuego y están vulnerables ante el ataque del enemigo. Y hay fragilidad en nuestras relaciones. Y tenemos que venir con eso al Señor, a la iglesia, y decirle: Señor, vengo con mis ruinas, vengo con mi situación, con mi realidad. Y entrar en ese corazón de Nehemías de decir: mi familia ya no debe seguir así, mi situación ya no puede continuar así. No podemos seguir hablando este año los problemas que teníamos hace un año o 2 o 5. Mi vida tiene que ir avanzando y ver la gloria de Dios en mi hogar, en mi casa, en mi situación. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su hogar? Amén. Entonces, mi familia no debe seguir así, mi matrimonio no puede seguir así. Es hora de llorar, de hacer duelo quizás por algunos días. Mi condición espiritual ya no puede seguir así. A veces es hora de ayunar, a veces es hora de orar al Dios al Dios de los cielos, rendirse delante de Él. Tienes que reconocer y dolerte tu condición, cansarte de tu miseria espiritual. Decir: ya estoy cansado, ya no quiero más ver esos muros en ruinas. Levántate y edifica, esfuerza tus manos para bien. Y si es tu matrimonio, quizás tendrás que decirle a tu esposa o a tu esposo: levantémonos y edifiquemos. Vamos a restaurar ese muro caído, vamos a volver nuevamente a ser esas personas de adoración, esas personas que daban alabanza al Señor. No vamos a permitir que nuestro espíritu ni nuestro corazón se enfríe. Y Dios nos llama justamente a mirar con claridad esa condición. Lamentaciones 3:40 nos dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es un llamado. Es la misma voz que aparece en el espíritu de Isaías cuando profetiza y dice en Isaías 58:12, dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Está hablando de restauración, está hablando de Cristo, está hablando de ese mover. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes por pan? ¿Vienes por pescado? ¿Vienes por milagros? ¿O vienes por restauración? ¿Y vienes por ver la gloria de Dios sobre tu vida? Primero, reconoce tu condición. Segundo, Jesucristo es quien restaura tu ruina. Es Jesús el que restaura nuestra ruina. Y Nehemías es justamente un anuncio de esa restauración a la que nosotros tenemos acceso hoy a través de Cristo. Cuando tú observas la vida de Nehemías, Nehemías no se queda indiferente al ver a Jerusalén en ruinas. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús no es indiferente. Jesús ve nuestra ruina espiritual, ve nuestras situaciones, ve nuestra lucha, ve nuestro escombro. Él sabe eso. Él no ignora, Él no es ajeno a las situaciones que vivimos o a las situaciones que estamos enfrentando. De ahí que en Juan 10:10 leemos: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y he aquí, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere restaurar tu vida.
Amén, si estamos acá. Él ve las grietas de nuestra vida. Él ve los pecados, Él ve las heridas, Él ve los escombros, las relaciones quebradas. Nosotros vemos escombros, pero Dios ve un proyecto de restauración. Amén. Jesucristo es el fundamento de todo lo que edificamos. Por eso 1 Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Construimos sobre Cristo. Él es la roca firme, la roca eterna. Y Dios no está esperando que tengamos los ladrillos listos, el cemento listo, el hierro listo. Nada de eso. Dios está esperando que entremos a la iglesia con un corazón correcto, dispuesto a que Él nos restaure, dispuesto a que Él nos transforme. Él se viene a acercar a nuestro corazón para coger ese desorden, esa ruina, ese escombro, y utiliza el poder de su cruz para que todo eso que está por restituirse sea restituido. Y si tú pones a Cristo como el fundamento de tu hogar, de tu casa, de tu matrimonio, de tus relaciones, todo puede ser reconstruido, iglesia. No importa la situación en la que tú te encuentres hoy, todo puede ser reconstruido. Nehemías dejó su posición y la comodidad que tenía en su palacio por irse a levantar los muros de Jerusalén. Jesús dejó la gloria del cielo para venir a la tierra a levantar nuestras vidas. Él toma la iniciativa de restaurarnos. Es por eso que en Filipenses 2, 6, 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino, se encarnó en la figura de Cristo para venir a buscar la restauración de cada uno de nosotros. Y Nehemías motivó al pueblo, les dijo: levantémonos y edifiquémonos. Y es justamente lo que hace Jesús. Jesús nos invita a restaurar nuestras ruinas. Primero a reconocerlas, pero segundo nos invita a edificar con Él también, bajo la dirección de Él. Entonces nosotros empezamos a construir nuestra vida basado en lo que Él nos va entregando. De ahí que Salmos 127:1 dice: y si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Cristo tiene que estar en la edificación de nuestras vidas, iglesia. Amén. Cuando caminamos con Él, lo que está destruido en el tiempo pasa a ser un testimonio del poder de Dios sobre nuestras vidas. Pasa a cambiarnos. Ahora, algo también interesante en esa obra de Cristo en nosotros es que Nehemías 3 nos muestra que todo el pueblo participó en la reedificación de ese muro. No voy a leer todo el capítulo, pero cada persona y cada familia tenía una parte en el muro. En Nehemías 3 leímos que hubo sacerdotes, que hubo comerciantes, que hubo mujeres, que hubo familias enteras trabajando cada uno en alguna parte del muro, como pueblo de Dios, restaurando varias puertas, varias torres, cerraduras, tramos del muro. Todos estaban dedicados a la reedificación del pueblo. Todos entendían que edificar era pasar de la vergüenza a la honra. Y en el Nuevo Testamento, esto también el Señor lo hace con nosotros. Cristo empieza por restaurarnos a nosotros. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas. Dile a alguien ahí cerca: tú eres una piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabes a mí qué reflexión me deja esto? Que yo tengo que permitir mi edificación, que yo tengo que permitir mi formación, que yo tengo que tener un corazón enseñable para las cosas de Dios.
Y yo no sé cómo seas tú, si tu corazón es enseñable, si realmente participas de un discipulado, si te estás forjando y formando en los caminos de Dios, o si es a lo último que le sacas tiempo o quieres evitar. Pero tú necesitas formarte, porque eres una piedra viva en la edificación del Señor, iglesia, amén. Y es una edificación en la que todos debemos participar, así como Nehemías hizo que todo el pueblo hiciera un pedacito del muro. Nosotros de alguna manera como pueblo edificamos también para Cristo. Efesios 4:16 nos dice: de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces quizás tú eres un padre, quizás tú eres una madre, quizás tú eres un joven, quizás tú eres un hijo, pero sea el rol o sea el lugar que ocupas hoy en día, tú tienes parte en la edificación espiritual. Tú tienes parte en lo que Dios está haciendo en este lugar, en esta nación, en esta ciudad, en esta iglesia, en tu hogar. Encontré algo especial que me llamó la atención, y es que quizás algunos conocen la historia, pero en la iglesia primitiva, especialmente en la ciudad de Roma, cuando existió esa persecución fuerte de parte del Imperio Romano sobre los cristianos en los primeros años de la vida de la iglesia, muchos cristianos en Roma se vieron obligados a tener que reunirse en lo secreto para poder adorar. Y uno de los lugares más famosos en los que se reconocen reuniones cristianas en sus principios eran las catacumbas. Las catacumbas eran como criptas, como cementerios subterráneos, donde habían redes inmensas de túneles. Y allí era el lugar donde los romanos muchas veces cogían los cuerpos y los dejaban. Eso se extendía por kilómetros debajo de Roma. Cámaras, nichos excavados en la roca, ahí donde se colocaban los cuerpos. Y lo interesante es que la iglesia cristiana primitiva se reunía en medio de esas tumbas, se reunía en medio de esos parajes donde habían los espacios donde podían ubicarse, y en esos lugares incluso llegaban a compartir la comunión. Eran los lugares de oración, eran los lugares donde ellos tenían momento para hablar del Señor. Es decir, en medio de lo que podría ser un cementerio, en medio de lo que podía ser algo muerto, algo oculto, estaba brotando vida. Se estaba edificando la iglesia, se estaba restaurando la fe. Gloria al Señor. En medio de esos lugares yo me imagino ellos compartiendo el mensaje de Cristo, diciendo que hay una vida eterna. Cuando los ciudadanos romanos estaban hablando de un lugar de muerte, para los cristianos era un lugar de esperanza, era un lugar de restauración, era un lugar donde se ve cómo la iglesia arrancó a edificarse desde escombros, desde lo que a veces no se ve. Y ese es el Dios que mueve la iglesia, ese es el Espíritu que mueve el corazón mismo. Podemos ver que nuestro Dios restauró la vida de Lázaro, de la misma muerte a darle vida. Así como restauró a su propio Hijo Jesucristo de la misma muerte en resurrección, dando vida. Y eso significa y debe hablar para nosotros que no importa la condición en la cual llegaste a la iglesia o lo que en este momento tú estés viviendo o por lo que tú estés rodeado. Si tú ves muerte, resequedad, o si tú ves frialdad en lo que está pasando en tu casa, en tu hogar, o si algo no es favorable para este momento, Dios puede transformar nuestras ruinas en vida, en edificación y en restauración. Tú puedes llegar y decir: llegué a la iglesia con ruinas, llegué a la iglesia con una situación difícil, con un matrimonio roto, con conflictos en casa, con conflictos aún incluso con mi pareja, en mi sexualidad, con maltratos, con ruinas, con muerte, con cosas donde digo ya no hay esperanza, esto no tiene vía atrás, con situaciones quizás de vergüenza en tu proceder, porque estás viviendo con una persona que quizás no es tu esposa y estás en pecado de fornicación y está dominando más la carne que el espíritu y el orden de Dios y la obediencia a Dios, que eso es ruina espiritual porque es pecado.
o cometiste quizás un adulterio, o tienes una adicción a la pornografía en lo oculto y no quieres que nadie se entere en lo secreto. Y sigues estando en la mundanidad, en las fiestas y el licor, cuando tienes la oportunidad, pero en la iglesia vienes con otro corazón y no vienes a que el Señor te transforme y te restaure. Muchos llegamos con ruinas de dolor, heridas, con padres que en algún momento quizás se divorciaron y marcaron nuestra historia y nuestra herida, nuestra vida. O muchos llegamos sencillamente cansados de ver cómo nos esforzamos muchas veces por edificar a nuestros hijos, siendo padres donde no tenemos a nuestros padres aquí y nos toca enfrentar nuestra paternidad y la formación de nuestros hijos en un nuevo país a solas, y vemos que a veces se nos salen de las manos y vemos que a veces las cosas cambian y a veces vemos ruinas porque sentimos que no podemos manejar situaciones. Llegamos de muchas maneras con nuestras ruinas a la iglesia. Llegaste quizás refugiándote en este país, buscando un nuevo comienzo. Vienes de situaciones donde quizás hubo violencia, hubo pobreza, hubo desplazamiento forzado. No sé cuál es tu ruina. No sé cuál es tu ruina. A veces hay gente que cruza esa puerta y viene herido porque un pastor lo hirió en algún momento, un líder, una iglesia le habló mal, hubo un problema, un desacuerdo, y resulta que el hombre causó una herida y te generó una piedra de tropiezo en tu camino hacia Cristo. Y no puede ser la razón por la que vengas simplemente a una iglesia solo a venir a criticar. Ven a restaurarte, ven a sanarte. A veces cruzas esa puerta y vienen con situaciones de familia, porque personas te hirieron, porque hubo escombros en cuestiones de relaciones, porque en el área laboral no funcionaron las cosas, buscaste trabajo muchas veces, en tu área no llegó, y tú te sientes en ruinas económica, financiera, en queja, en cansancio. Así llegamos al Señor. No sé cuál es tu ruina. No sé si fue una escasez en el pasado que viviste con tu familia, o si estás siendo ese joven que hoy en día está siendo influenciado por las ideologías del mundo y quizás allá en off no lo dices, pero algo te está moviendo y quizás esa es tu ruina espiritual. No conozco tu ruina. No sé cómo llegaste, no sé cómo cruzaste esa puerta, pero quiero decirte que sí conozco a un Dios restaurador que puede transformar lo imposible en posible, que puede transformar tu ruina en algo nuevo, en una edificación completamente diferente, que Dios puede hacerlo imposible, cualquiera que sea la situación por la que llegamos a la iglesia. Tenemos un Dios que transformó la ruina familiar de una Noemí y la insertó en el linaje mesiánico. Tenemos a un Dios que dice la palabra que tomó huesos secos, huesos muertos, arruinados en Ezequiel y trajo vida con su espíritu sobre esos huesos secos. Tenemos a un Dios que empoderó a su iglesia desde las catacumbas, desde el lugar de muerte, desde el cementerio. Allí trajo vida. Tenemos un Dios que da nuevo aliento cada día, que da la vida a todo lo que nos rodea, porque todo se mueve, todo ocurre, todo es llevado bajo la gracia, la gloria, el poder, la majestad de nuestro Señor. Tenemos un Dios que se llama Jesucristo, iglesia. Un Dios que restauró, un Dios que sanó y que sigue hoy sanando nuestra vida. Y Él no es ajeno a tu ruina espiritual, hermano. Él no es ajeno a tu lucha, Él no es ajeno a tu necesidad. Él es la roca firme en la que te puedes parar nuevamente y volver a reedificarte. Si tu vida llegó a ese punto donde tú dices, Señor, ya salí de control, Señor, ya no sé cómo hacer, Señor, ya me alejé, me enfrié, Padre, restáurame. Padre, que vuelva nuevamente a hacer ese ladrillo más en la edificación de tu iglesia. Dame ese carácter, dame esa sanidad, dame ese fuego, transforma mi ser. Vengo a que seas el restaurador de mi vida, de mi situación.
Vengo a entregarte esas puertas quemadas de mi hogar. Vengo a entregarte esos pedazos de escombros. Perdóname porque yo he puesto la mirada más en el escombro que en lo que estás tú haciendo para mí. Yo no sé cuál es tu ruina hoy. Yo no sé cuál es la situación por la cual entraste por esas puertas. Porque por eso pregunto, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque aquí hay un Dios poderoso. Porque nosotros hablamos de un Dios real, de un Dios que venció la muerte, que volvió a vivir y que puede transformar nuestra situación cualquiera que sea. Aquí sé que hay personas que cruzan, matrimonios que cruzan la puerta y están agarrados toda la semana. Así, aquí sé que hay personas que van en las noches y se meten con pornografía. No estamos hablando de una iglesia perfecta, estamos hablando de una iglesia que necesita del Señor, que necesita la transformación de Cristo, que necesita ser restaurada espiritualmente. Por eso estamos aquí en la iglesia, para pedir la obra de Dios sobre nosotros, su edificación sobre nosotros, iglesia. Amén. Yo quisiera invitar al frente aquí a algunos, los que sientan en su corazón que quizás están en este momento con una ruina fuerte en su casa o en su hogar. Yo quisiera que oráramos. Yo quisiera que tuviéramos un momento, ponte de pie, yo quisiera que tuviéramos un momento del Espíritu. No, esto no es del predicador, esto no es de la denominación o la iglesia. Esto es un asunto entre tú y el Señor. Y quizás tú estás en este momento con una batalla, o te sientes frío, o tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Yo no sé cuál sea en este momento la realidad tuya, pero el Señor no desconoce eso que estás viviendo. Y si hay algo hermoso es dar ese primer paso y decirle al Señor: reconozco, Señor, que hay algo que está destruido en mí. Reconozco, Señor, que en algún momento, Señor, hubo algo en mi corazón, Señor, que hice mal, que fue pecado delante de ti, y me siento en ruinas, dile. Reconozco, Señor, que quizás no he sido obediente, he venido a la iglesia con una motivación distinta y no he venido realmente a buscarte. Reconozco, Señor, que necesito volver a empezar de nuevo, que necesito, Señor, que voltees a mirar mi ruina, Señor, y que seas tú dirigiéndome ahora, Señor. Hoy quiero pararme sobre la roca que eres tú y quiero empezar a edificar mi casa, mi hogar, mi ser, delante de ti, bajo tu dirección, Señor. Yo no sé cuántos están cansados de sus ruinas. Díganle: Señor, ya estoy cansado de la ruina de mi matrimonio, de cómo nos tratamos espiritualmente, de cómo nos hablamos, Señor. Ya estoy cansado de ver ese estancamiento en mis procesos. Ya estoy cansado, Señor, de ver cuánto escombro a mi alrededor, como que pierdo el control, solo veo desorden en mi casa. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, Padre, que hoy, Dios, tú tomes control, Señor, y sea el restaurador de mi casa. Sé aquel que nuevamente, Señor, hoy empieza una nueva obra en mí, Señor. Espíritu Santo, y clamamos en este momento, Señor, por una bendición grande, Señor. Y quiero invitar a extender las manos a aquellos que están detrás, sobre aquellos que fueron valientes de pasar al frente, de reconocer su situación. Yo quiero invitar a orar por ellos. Padre del cielo, solo tú conoces, Señor, solo tú sabes, Rey. Tú sabes la situación de cada uno de ellos, Señor. Señor bendito, hoy pedimos una unción especial, Señor. Una unción especial. Una unción especial, Dios, rompiendo, Señor, llevándose lo que no es tuyo, Señor, limpiando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que soples vida, Jesucristo. Sopla vida en este momento, vida en abundancia sobre esos huesos secos, Señor. Padre, hoy que tu Espíritu, Señor, sea levantando de la tumba, así como levantaste a Lázaro, así como levantaste al Señor Jesús. Padre, hoy declaramos resurrección sobre estos tiempos, Padre, sobre las situaciones, lo que están enfrentando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús oramos una iglesia avivada, Señor. No importa si estamos desde el cementerio, desde el territorio de muerte, Padre, cuando tú entras en un lugar, cuando tu espíritu sopla, Señor, allá hay vida, allá hay nacimiento, allí todo empieza de nuevo, Señor. Hemos visto cómo haces obras grandes, hemos visto tus milagros, hemos visto tu poder, Señor, pero hoy vamos al restaurador de restauradores, hoy vamos a Jesucristo. Hoy pedimos, Padre, que tú, Señor, traigas una unción nueva, Señor, para reedificar. Y vamos a orar, vamos a estar en esa misma atmósfera, alabando y adorándole. Estén aquí al frente un segundo, quiero orar por ustedes. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte